No importa el nivel, repito, da igual el nivel que tengas. Escúchame bien, te garantizo que si no dominas estas tres cosas, vas siempre a ir cojo en alguna parte de la gramática en inglés. Jamás podrás hablar fluido. Te lo repito, es imposible. No importa si partes de cero, si eres intermedio o si ya llevas años con el inglés y eres un poquito avanzado. Lo que te voy a explicar en este vídeo va a ser muy clarito, con un lenguaje que todo el mundo va a entender y sobre todo será fácil y divertido. No digo que te lo hayan explicado mal, pero quizá te lo han explicado con unas palabras que no han hecho que hagas clic, no las has acabado de entender, no las has interiorizado, quizá incluso te ha aburrido o simplemente se te ha olvidado. En esta miniserie, una de esas tres cosas que te voy a explicar son, por ejemplo, los verbos modales. Y te aseguro que te quitaré cualquier duda que puedas tener. Quizá dudes si usar el should o el must. Quizá no sabes usarlos bien para preguntar en lugar de afirmar. O quizá no sabes negarlos. Puede ser que cuando veas el may o el might se te ponga cara de oler a porque te producen rechazo. Y te digo un secreto. Son súper fáciles de usar. De esas tres cosas, otra será también los verbos que van con el do. Quizá te lías si poner el do o poner el does. O cuando pones do, el verbo de después, ¿cómo se pone? Y si en vez de do pongo un did, ¿qué tengo que hacer con el verbo que va después? O cómo narices se pregunta usando el do o el did, porque hay que girarlo todo. En este tema en concreto te garantizo que hay gente que lleva hasta 5 años de curso y todavía no lo domina bien. Y cómo no, también hablaremos de una tercera cosa, que es el verbo to be. Cómo conjugarlo, cómo preguntar, cómo negar. ¿Dónde pongo la S? ¿Dónde no la pongo? El verbo to be lo tengo que usar para ser o lo tengo que usar para estar. Pero en los capítulos que viene, aparte de explicarte clarito esas tres cosas, te diré cómo jamás confundirte dándote un esquema que te va a dar una claridad mental a nivel global, porque lo verás, y será imposible que te vuelvas a confundir. Así que bienvenido a la miniserie Los verbos en inglés y la madre que los parió. Empezamos. La M es de Mario. ¿Qué pasa? Naturalmente, si es una miniserie, pues vamos a parodiar y hacer las cosas bien. Vamos a empezar con un diagrama, te lo voy a explicar todo con el iPad, para explicarte sobre todo dónde te has confundido, qué piezas te faltan y sobre todo te voy a dar un esquema global que va a hacer que no te confundas más. Pues vamos con los verbos. Esta es la manera que tengo yo de explicárselo a mis alumnos y siempre pasa lo mismo. No lo habían entendido hasta ahora y ahora lo entienden mejor. Pues venga, vamos para allá. Estoy aquí en pequeñito, ¿me ves? Venga. Los primeros verbos los llamo normales. No es que los otros sean subnormales o retrasados, es simplemente que los llamo normales porque son la mayoría de ellos. Y estos no tienen las características de los otros dos tipos que te explicaré. Estos que los llamo normales, se les puede poner el do delante, que es un auxiliar. Ejemplo, tú comes, sería do you eat. Ponemos do you seguido de lo que sea. Ese X podría ser cualquier verbo regular o irregular. Recuerda, y esto es muy importante, es que todas las personas, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y ellos, todos se dicen con do excepto la tercera persona. Esta de aquí se usa el does. Does he, does she, o does it. Eso es para preguntar. Si lo quiero afirmar, pues sería he does, she does o it does. También se usa para negarlo. I don't y lo que venga después. O we don't y X verbo que venga después. Ahora no voy a hacer hincapié, no voy a explicarte esto, lo explicaré en los siguientes vídeos. Ahora quiero que entiendas que como estos son, te doy un truquito que me he inventado, como estos son los verbos que llamo normales, ya te digo por qué los llamo así, los voy a llamar los dormales, porque se les pone el do. Así es más fácil que lo recuerdes. Los normales les puede poner el do, o el don't, o el does. Normales. ¿Qué es lo que tienes que entender hasta ahora? Súper sencillo. Tranquilo, tranquila. Que los verbos, la mayoría, se les puede poner el do, o el does, o el don't, o el doesn't, o incluso en pasado. Es lo único que tienes que saber. Que con esos verbos sí que se puede jugar con el do. Ahora vamos a ver otra tipología de verbos. Tenemos aquí debajo, flecha hacia abajo, el verbo to be. El verbo to be en inglés significa tanto ser como estar. En el capítulo donde te explique bien este tipo de verbo, te diré qué diferencia hay entre ser y estar en español, porque hay gente que no lo tiene claro. Y si no lo tiene claro en español, ¿cómo narices lo va a tener claro en inglés? Es imposible. Te pongo aquí debajo un ejemplo de cada uno de estos, tanto de ser o de estar. Por ejemplo, yo soy, que en inglés es I am. ¿Vale? Y le ponemos una X porque podría ser I am, pues lo que sea. Yo soy algo. Ejemplo, voy a poner una palabra que no me gusta mucho, pero es como la gente de Estados Unidos se refiere a sí mismo. Es incorrecta, pero bueno, ellos dicen que son americanos. Deberían decir otra cosa porque americanos es todo el continente. Y todo esto ya lo sabemos. Pero vamos a decir esa palabra para que entiendas también que la usan y que te la vas a encontrar muchas veces. Para decir yo soy americano, diríamos I am American. Eso sería yo soy, ¿lo ves? El ejemplo de ser. Yo soy, pues algo, un adjetivo o lo que sea. Si quieres decir yo estoy, vamos a decir en inglés yo estoy aquí, I am here. Y te voy a poner otros dos ejemplos de ser y estar, pero con nosotros en vez de yo. Nosotros, we are, ¿vale? Nosotros somos libres. We are free.
Esa X que estás viendo ahí sería pues cualquier cosa que podríamos. En este caso he elegido free. Si quieres decir, estamos muy ilusionados, muy emocionados. We are thrilled. Estamos. Lo único con lo que te tienes que quedar, con lo que tienes que comprender así a grandes rasgos, es que el verbo to be significa ser y significa estar. Repito, ya llegaremos a eso en el próximo capítulo. Solamente quédate con esa idea. Y por último, flecha a la derecha, tenemos otro que es los verbos modales. Mucho ojo con los verbos modales, porque te aseguro que hay gente que lleva muchísimos años, más de 5 y de 6, y todavía no dominan los verbos modales de las narices. ¿Qué ejemplos te puedo poner? Hay un montón. Tenemos el can, tenemos el could, el should, el must, y sobre todo estos que seguro que te van a encantar. El may y el might, que seguro que no te han dado ningún problema, seguro que te gustan mucho y seguro que los usas a diario. En realidad, cuando he hablado con alguien de verbos modales, la primera cara que se les queda es, les hablas de may, might, y ya te ponen la cara de... No. Parece que les estás ofreciendo tabaco o algo. No quiero, no me interesa. Bueno, pues te voy a dar una clase en el capítulo de los verbos modales que te va a dejar sin palabras. Ahora, y esto es lo más importante de este vídeo introductorio, te he prometido antes que te iba a dar una clave para que, viéndolo a nivel global, no los confundas. Vamos a los verbos normales, los generales, ¿vale? Los que hemos llamado normales, porque podemos usar el do o el does o lo que sea delante, ¿de acuerdo? Mira que voy a escribir aquí debajo. Estos de aquí no pueden tener un verbo to be ni un verbo modal, porque tienen esa característica. Y punto. Te lo pongo aquí debajo en rojo. Nunca, si usas un do, va a haber después un is o un are o un isn't o un aren't o lo que sea. No verbo to be. Te pongo una cara aquí al lado para que te acuerdes de que no se usa el verbo to be. ¿Ves esta cara de aquí? Es la misma cara que pone tu pareja cuando te dice te quiero y tú no le dices y yo también. De la misma manera que no puedes usar el verbo to be, tampoco puedes usar verbo modal. Nunca va a haber un do you can o do you should o I don't must, ni nada de eso. En esta categoría ni hay to be's, ni hay modales, ni hostias en vinagre. Solo eso. Y ahora vamos con la otra categoría. Cuando hay un verbo to be, no hay ni do, ni doesn't, ni nada de do, ni tampoco modales. Cuando usas el verbo to be, tampoco hay modales. Es como cuando sales de una discoteca a las 5 de la mañana y quieres agarrar un taxi para irte a casa. La gente se pelea por los taxis, no hay modales. Pues lo mismo aquí. Si usas el verbo to be, no hay ni do, ni modales. Y por último, la tercera categoría que te he dicho antes. Cuando hay un modal, tampoco hay ni verbos, que te he puesto antes, normales, entre comillas, y tampoco se usa el verbo to be. Esto es lo que tienes que entender. Cuando usamos una tipología, no pueden haber los demás. Si los estás usando así, lo estás haciendo mal. Es súper importante y fundamental que te quede clarísimo estas tres categorías que he creado para diferenciar cuáles son los verbos más importantes en inglés y, sobre todo, no confundas las características de uno en otro. Si estás mezclándolos, lo estás haciendo mal. En los siguientes capítulos en esta miniserie, los verbos en inglés y la madre que los parió, te explicaré bien cómo usar los do, cómo usar los de los verbos to be y cómo usar los de los verbos modales. Para que YouTube te avise cuando se publique un nuevo capítulo y no tengas que estar entrando y saliendo a este perfil para ver si este loco ha puesto ya el vídeo de las narices, suscríbete y así YouTube te avisa. Nos vemos en el siguiente capítulo que publicaré en los siguientes días para que te quede clarísimo cómo usar el do, el don't, dónde se ponen las S, cómo preguntar, cómo negar, por qué hay veces que se pone el do y hay veces que no y parece lo mismo aunque no lo es. Te quitaré todas las dudas de encima en un único vídeo, te lo garantizo.